Una vez más, el Papa Francisco leyendo la Biblia al revés, o tal vez nunca la ha leído. En esta ocasión, el Papa Francisco dice que la ira de Dios traerá otra inundación mundial, así como lo acabas de escuchar, mis queridos amigos y hermanos. El Papa Francisco ha dicho que si no resolvemos el problema de la crisis climática, Dios se llenará de ira y traerá otra inundación mundial, así como en los días de Noé. Muy bienvenidos, amigos y amigas de Alza tu Voz, una vez más para compartir y analizar con cada uno de ustedes esta declaración del Papa Francisco. El Papa Francisco, en un conversatorio con la comunidad Laudato Si, dio un giro extraordinario a la retórica del cambio climático, advirtiendo sobre otra inundación bíblica y la llegada de la ira de Dios. Esta vez, según el Papa, se avecina una inundación mundial por el aumento de la temperatura y el deshielo de los glaciares si seguimos por el camino que vamos. Estas palabras del Papa Francisco quedan registradas en un libro que ha sido publicado recientemente esta semana. El libro, titulado Sobre virtudes y vicios, está basado en conversaciones entre el Papa Francisco y Marco Posa, un capellán de la prisión. La entrevista con el Papa Francisco, explorando las dudas y crisis de la fe, nos llevan a profundizar en el misterio de Dios. Esto según el autor del libro. Mis queridos amigos, vamos a resaltar solamente 4 puntos en relación a esta declaración del Papa Francisco. En primer lugar, no habrá un nuevo diluvio porque el Señor prometió que no volvería a suceder cuando dijo: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta declaración que acabamos de citar está en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 11. Pues si ya Dios dijo que no va a haber un diluvio universal y que no va a exterminar la raza humana con un diluvio, ¿por qué razón el Papa Francisco está diciendo que va a haber un nuevo diluvio? ¿En cuál Biblia lo dice? Sencillamente, esta es una declaración que es totalmente contraria a lo que dice la Biblia, como la mayoría de sus afirmaciones. El segundo punto es el error teológico en la declaración del Papa Francisco, cuando dice que la ira de Dios se va a derramar debido a los efectos negativos del cambio climático. La ira de Dios no se despierta con el clima. La ira de Dios se revela contra el pecado. Así lo afirma el libro de Romanos capítulo 1 verso 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oh, pero caramba, cuánta contrariedad en este hombre. Pues el santo desagrado de Dios recae sobre la pecaminosidad del hombre. No evitamos el juicio al eliminar el CO2, el dióxido de carbono. Hombre, evitamos el desagrado de Dios si eliminamos de nuestras vidas las herejías no bíblicas contra la familia y contra Dios. No evitamos el castigo divino cambiando los patrones climáticos, sino cambiando nuestros corazones corruptos y pecadores. La venganza venidera contra el pecado no será un diluvio de agua, sino una lluvia de fuego contra la transgresión, no nuestros ecosistemas. En tercer lugar, Dios notificó a Noé del diluvio venidero, la causa del diluvio y la solución.
fue un mensaje basado en revelación divina. Fue la advertencia de Dios y su deseo de salvar al hombre. El mensaje del Papa Francisco sobre salvar la Madre Tierra de una inundación venidera no se originó en Dios. Este mensaje vino de las Naciones Unidas, los globalistas del nuevo orden mundial y los adoradores de la naturaleza. El Papa Francisco no suena a predicador de justicia, sino a predicador de paranoia. Su mensaje no tiene base teológica ni bíblica. Está más alineado con los chamanes o sumos sacerdotes de la Amazona que con la palabra de Dios. El cuarto punto es que ya tenemos una inundación que arrasa el mundo. Y el Papa Francisco es en parte responsable del mayor desastre de la historia. Una compuerta de apostasía e iniquidad se ha apoderado de la tierra. Un maremoto espiritual impío está arrasando con todo el mundo, con todo lo que se pone a su paso. El aborto, la eutanasia, la destrucción del matrimonio bíblico, el fin de las familias tradicionales, el feminismo, la agenda TVGL, está destruyendo nuestra sociedad. Esta es la inundación que debería preocuparnos. Este es el verdadero desastre que debemos evitar. ¿Les digo algo? La doctrina de que los hombres son liberados de la obediencia a los requisitos de Dios ha debilitado la fuerza de la obligación moral y ha abierto las compuertas de la iniquidad sobre el mundo. La anarquía, la disipación y la corrupción nos azotan como una marea abrumadora. El encaprichamiento del vicio, la muerte desenfrenada, el aumento terrible de la intemperancia y la iniquidad de todo orden y grado deberían despertar a todos los que temen a Dios a preguntar qué se puede hacer para detener la marea del mal. Mis queridos amigos hermanos, desde hace ya mucho tiempo hemos venido diciendo que el asunto del cambio climático al fin y al cabo terminará en un asunto religioso. Así es, muy pronto lo verán. El Papa Francisco va a establecer un día de descanso mundial universal. Les voy a dejar un enlace al video que hice ya hace un tiempo donde hablo de eso para que vea con más detalle de qué se trata. Bendiciones, mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente y preparemos nuestras vidas porque los quiero ver en el cielo. Cristo viene pronto.